Seguimos en Nuevo Paradigma hasta la 1 de la madrugada, siempre aquí en la FishertonCNN.com. Ahí podés sintonizar no solamente este programa, sino todos los demás que se van subiendo a Nuevo Paradigma 1 con el numerito. Encontrás muchos programas de radio y muchos programas de lo de televisión, que hacemos ahí en el canal 2 Televisión Regional. La invitada que tengo esta noche es Graciela Quattrocchi, que además de ser numeróloga integrativa, ¿no? Que ya la conoce mucha gente y que está participando acá los viernes junto con otras terapeutas, es el tema de la bioneuroemoción. Este tema que ella aprendió a través de Enric Corbera, que es un catalán, es un psicólogo, que unió la teoría de Hammer y bueno, le dio su impronta, le dio toda su... le agregó muchos más elementos que vienen de la mano de la metafísica, de lo que significa la psicología también. Habló de la hipnosis ericksoniana también. Son cosas muy interesantes y armó un cuerpo epistemológico muy interesante para hoy en día. Antes de entrar en todo esto, me gustaría que hicieras una pequeña síntesis de lo que significó o lo que significa la teoría de Hammer, que fue el iniciador de ver que detrás de cada enfermedad había una emoción oculta. Hablaba del cerebro, hablaba un montón de cosas, vos lo vas a decir mucho mejor que yo, para después entrar en la teoría de lo que es Enric Corbera. ¿Te parece bien? Muy bien. A ver, contanos. Bueno, vamos a hacer el pequeño resumen muy sintético de cómo el ser humano, ¿no? o el ser, se tuvo que ir adaptando a las evoluciones, a la evolución del entorno. Entonces, se va viendo en las distintas capas del cerebro. Entonces, la capa más profunda, la primitiva, es el endodermo, que lo regula y lo trabaja el tronco cerebral físicamente, y tiene que ver con la supervivencia, con los sentidos más básicos, que son comer, beber, respirar y reproducirse. Esa es la primera capa del cerebro. La primera capa del cerebro, la más arcaica, o sea, la básica total, en donde no interviene para nada ninguna emoción. Eso tengo sed, o sea, eso es la básica. Después, la segunda capa, a medida que va evolucionando el hombre o el ser vivo en la Tierra, aparece lo que se llama mesodermo antiguo y está regulada por el cerebelo y tiene que ver con la protección. ¿Por qué? Porque aparecen las capas de piel, aparece todo lo que sea que necesito proteger. Y además el hombre se empieza en ese periodo a relacionar, a tener grupos, a tener sentimientos, no sentimientos, sino más bien el conocimiento de la ira, de los miedos, empieza a manejarse de determinada manera que entonces tiene que protegerse. Y de ahí es que la protección, que tiene que ver con esa capa, es la protección individual y la protección familiar. Ahí ya estarían afectados todos los órganos que tengan que ver con la protección. El peritoneo, el pericardio, o sea, todas las capas que van protegiendo los distintos órganos. Y por supuesto la piel, en la parte de la dermis, que es la parte intermedia, y después tiene mucho que ver con las mamas. Esa toda la parte de protección. Después ya viene el mesodermo moderno. Y ahí ya es la sustancia blanca la que va a regular. La tercera capa. La tercera. Que aquí es cuando el hombre, cuando el primate, digamos, el ser, ¿cómo se llama esto? El vertebrado, se hace bípedo, ¿no? Cuando ya necesita ir corriendo, caminando o manejándose con las manos sueltas para poder correr más rápido, para poder treparse a un árbol. La columna vertebral ya no es recta, se hace más flexible con esas dos heces que tenemos. Todo eso obedece a una evolución, tiene que caminar porque ya no tiene todos los árboles como había, sino que ya los árboles están más lejos, hay mucha sabana de por medio, tiene que ir ganando tiempo y además la dieta incluso cambia de comer todos vegetales, pasa a comer más proteína porque necesita gastar más. Y entonces ahí estamos hablando de esa nueva capa que tiene que ver con la autodevaluación, porque
me comparo con el otro, me comparo si soy más fuerte, soy menos fuerte, tiene que ver también ahí los temas de reproducción, pero ya no como la reproducción, lo básico por supervivencia, sino por comparación, ¿no? Si tengo una forma o tengo la otra, valgo más para hacer el movimiento de reproducción. Y después, por último, viene el ectodermo, que ya es la última parte que recubre el cerebro, que es la sustancia gris, que en el cerebro vamos a encontrar la sustancia gris, y tiene que ver con las relaciones, con los conflictos de territorio, con el miedo, con la separación y con la identidad. Y ahí surge casi todo lo que no surge en las otras, y surge todas las enfermedades autoinmunes, todo lo que tenga que ver con las relaciones con los demás. Y entonces es toda la parte más externa de todo nuestro cuerpo. O sea, como ves, hay totalmente una lógica. La supervivencia es lo más viejo y está lo que está más escondido, metido dentro del tronco cerebral. Y vamos a la última capa, que tiene que ver con todos los órganos que están expuestos. Cuando ya hablamos de la piel, hablamos de la epidermis. Vos también en las capas de cerebro hablás de la que está más por debajo, claro, hacia la que está más arriba. En el dibujito de un corte cerebral ves que de una corteza ves así que va saliendo como un arbolito, ¿no? Entonces el tronco cerebral, y después se va haciendo así. Y a medida... Hay una cosa que es que es muy curioso, yo quiero decirlo todo junto y me enredo. Hay una cosa muy, muy curiosa, porque decimos, lo más antiguo, lo más arcaico, convive, pero en nosotros, con lo más moderno. Seguro. Yo que voy descubriendo todo esto, porque como dije antes, yo no vengo del mundo de la salud. Yo tengo la historia, la idea de un cuerpo se me va poniendo ahora un poquitito más en orden, porque tampoco sabía yo muy bien dónde estaban los órganos, no era lo que yo había estudiado. Entonces cada cosa me va sorprendiendo aún más, porque nunca la había estudiado en profundidad. Y entonces, por ejemplo, tenemos las suprarrenales, que son un sombrerito que está puesto en los riñones. Y resulta que los riñones nos pertenecen a la época de la supervivencia, lo primero, para poder... La primera capa, porque era para gestionar los líquidos. Y después es necesario algo que regule las hormonas, y entonces aparece ese sombrerito, que son las suprarrenales. Y ahí hay algo arcaico, que son los riñones, con una necesidad que crea el ser humano para poder seguir superviviendo, y entonces van naciendo cosas nuevas. Y cuando se engendra a un nuevo ser, desde el primer día pasa de ser una célula que todavía no se dividió, y va pasando por absolutamente todas estas capas, porque pasa de ser anfibio, o sea, un pececito, tiene la forma de un pececito. Si vas viendo cómo es la evolución a través de las ecografías, vas viendo que va pasando de anfibio, va pasando a vertebrado, hasta ir tomando la forma humana. O sea, todas esas capas nosotros todavía las seguimos viviendo. Entonces, la biología, nosotros somos biológicos. Y lo que pasa es que toda la evolución que vamos teniendo a un nivel de cultural, social, todo lo que le vamos poniendo para vivir en la modernidad que vivimos, nos olvidamos de lo biológico y ya no pensamos más biológicamente. Entonces, claro. Y ahí es donde surgen los conflictos. Claro. Vamos a hacer un pequeño repaso. Digamos, en la teoría de Hammer se establecía 4 capas, ¿no? En el cerebro. La primera capa, que tenía que ver con la supervivencia, una segunda capa que estaba por arriba de esa, que estaba más ligada a la protección, tanto individual como familiar. Una tercera capa que era más de la autoevaluación, como decías vos, cuando hay una comparación con el otro, ¿no? Sí, por eso es todo el esqueleto. Exacto. Y una cuarta capa que tiene que ver con las relaciones, con el miedo, con la separación, con la identidad. Esto establecería un mapa biológico, digamos, de cómo en el ser humano estas 4 capas, que vienen arrastrándose de todos los demás reinos, de la primera célula hasta lo que es el hombre, conviven con uno. Es decir, que hoy en día cualquiera de nosotros tiene estas 4 capas. Tenemos toda la evolución en nuestro cuerpo. Exacto. Cuando
acá meto una fichita psicológica, digamos, Sí. cuando uno tiene temor por perder el laburo, porque no llega a fin de mes o porque tiene que hacer un cambio muy grande en su vida y no se atreve, evidentemente está afectando la primera capa del cerebro que tiene que ver con la supervivencia, digo yo, y después me lo va a aclarar. Pero la pregunta era esta: acá terminaba, la teoría de Hammer es mucho más grande, Sí, pero por esto supuesto. sería una pequeña síntesis de Hammer. Sí, más los relés de Hammer, que esos son muy importantes, Ahí porque está. él... Agregame eso y después decime qué es lo que agrega Henry Corbera o qué le Sí. suma a todo esto. A ver. Los relés o los focos son lo que Hammer descubre a través de unas ecografías que él mismo empezó a trabajar a raíz de eso que le pasó, la muerte del hijo, y él que genera un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama. Entonces, claro, hace una relación, la relación es fácil de hacer, se murió mi hijo y yo me provoco un cáncer, pero no es tan sencillo. ¿Qué es lo que hace que provoque un cáncer? Eso es lo que él estudia. Y entonces ve cómo aparecen unos focos, unos redondelitos, que corresponden al órgano afectado. Si el órgano ese no está afectado, no aparece el relé. Entonces, es que ya esto no es una cuestión, una elucubración que hacemos porque resulta que esto que tiene que ver con la supervivencia, es que está contrastado totalmente Con una radiografía. con una radiografía o con una ecografía, no sé exactamente qué era. Él usaba radiografía, ¿no? Una placa de radiografía. Y que simple. decían que incluso no estaba bien, ¿no? Que estaba afectada, qué sé yo, porque salía con una manchita. Pero resulta que esa manchita tenía que ver, porque después cuando la volvían a hacer, porque ya él había aplicado el método él hablaba de descodificar en ese momento, ¿no? Entonces ya la mancha desaparecía. Porque realmente cuando está afectado un órgano, ahí se detecta en el cerebro. Por eso decimos que se hace a los 3 niveles: a nivel psíquico, a nivel vegetativo, o sea, a nivel del órgano, y a nivel del cerebro, porque la manchita. Es decir, que cada capa las 4 capas del cerebro que vos nombraste están ligadas a distintos órganos, cada una. A distintas funciones. Aquí, mira. Funciones más que órganos. Sí, exactamente. Sí, esto es muy sencillo, porque todo tiene lógica. Vos sabés que a mí, yo me metí con la numerología porque le encontré la lógica. Sí. Me encanta esto porque le encuentro la lógica. Porque si yo me tuviera que aprender de memoria qué corresponde cada cosa, diría, bueno, y yo qué sé, ¿y por qué tiene que ver esto? Porque lo dijo Hammer, y entonces ya lo cuestionaría. Sí. Pero tiene que ver totalmente con la lógica. Con la función que tiene el mismo órgano. Si hablamos del hígado, el hígado sabemos que almacena y también filtra. Tiene 2 funciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Y si vos tenés una afección en el hígado, una persona te viene con un problema en el hígado, ¿sabés qué es? Ya sabemos que tiene que ver con una función arcaica, tiene que ver con la básica, porque está dentro del aparato digestivo, que es la gestión de los alimentos. La supervivencia. Y está dentro de la supervivencia. Bueno, entonces esa persona con un problema que tenga en el hígado, o bien que tiene que almacenar porque tiene un sentido de carencia, o bien está desintoxicando. Por lo tanto, como el inconsciente biológico no distingue si es real o es una información, lo que puede ser tóxico no es necesariamente que se comió un alimento tóxico, sino que se comió la información tóxica. Seguro, que se la tragó, seguro. Por eso en la primera capa es la que más podemos ver, ¿no? Porque tiene que ver con atrapar el bocado, la parte de la digestión, ¿no es cierto? Es exactamente igual. En vez de pensar que te atragantaste aquí la garganta y se te quedó una bola en la garganta y no la podés escupir y se te queda atragantada, ¿qué decís? Se atragantó con un pedazo de pollo. Bueno, es exactamente lo mismo, está atragantado. Entonces te viene alguien que tiene la garganta inflamada o que tiene hasta un cáncer de garganta. Eso significa claramente que no es efectivamente un pedazo de pollo, porque no fue físico, pero sí es algo, una emoción, una información, una noticia. Que llegó al cerebro. Que se traga, porque esa es la función de la garganta. Entonces vamos a la garganta. ¿Qué es lo que hace la garganta? La garganta traga y la tiene atascada, algo que no tragó. Claro. O sea, la propia función del órgano afectado es la que te va a determinar
y después coincide con lo que dice Hammer, pero sin estudiar a Hammer te va a llegar por la propia función. Es la que te va a indicar exactamente. Y ya como te dije antes, puede ser, como no distingue el inconsciente biológico, no distingue de lo que es mío o de lo que es del otro cercano a mí, entonces puede ser por una cosa que le pasa a otra persona cercana y no que te pase a vos. Es decir, Graciela, esta manchita roja aparecía en la placa radiográfica, un simple aparato de radiografía, lo que hacía es marcar una manchita en determinadas capas. Y estas capas él le daban como la pista para ver en cómo... una capa. Sí, en una capa. Uh-huh. Vamos a suponer la que vos decías de supervivencia, y hubiera aparecido en la primera capa. Una manchita roja, él le da una pista para investigar esa emoción oculta que está ahí, lo que quiere decir. Más allá de que esta información que haya recibido el organismo sea real o sea a modo de pensamiento, como decía recién. En el lenguaje popular se dice, esto me quedó atragantado, me quedé con ganas de decirle cada cosa y lo tengo acá. Claro, porque si uno se lo dijera, no te queda atragantado. Exacto. Es cuando uno lo puede decir. Claro. Y si uno tiene un problema en la garganta, sigamos con la garganta, y se te produce un problema gordo en la garganta, conscientemente no lo podés arreglar. O sea, vamos a la mente, ¿no? Nosotros estábamos acá en el curso y decía Enrique Orbera cada vez que hacía así con la gente que estábamos ahí, que éramos 340 personas, y entonces dice, vamos a tratar un tema y siempre hay alguien que está padeciendo algo de lo que para hacer de ejemplo. Y dice, pues este es el país de los psicólogos y me cuesta muchísimo porque la mente del argentino se pone elaborándolo todo. Y entonces está muy sencillo, dice, si conscientemente o con tu mente me vas a contestar lo que yo te estoy preguntando y eso fuera verdad, no estarías enfermo. ¿Te das cuenta? Nosotros mentimos, dice, nunca tenemos que dejar que nuestro cliente nos cuente nada porque nos intoxica y porque lo que va a contar es mentira ya desde entrada. Porque si fuera verdad lo que está contando, es verdad para él porque él se inventó su historia, se la creó. Pero si fuera real y ese fuera el problema, entonces no tendría problema, ya estaría curado. Y viene con un cáncer o viene con un problema grave y ella te dice, te viene y te explica, ¿no? La persona viene y te explica, no, porque a mí lo que me pasó fue que como se me murió mi perro, entonces yo a partir de ahí desarrollé. Si lo tuvieras tan claro y esa fuera la realidad, no estarías en este momento viendo a ver cómo esto lo podemos arreglar porque ya no tendrías problema. Entonces vienen y te cuentan, no, es que cuando se murió mi perro no sé cuánto. Y lo que entonces empezamos a mirar es que el punto, esto te pasó cuando se murió tu perro, ahí vamos a tratar. Pero vamos a ir a ver al momento en que se te murió tu perro. ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Cuál era tu situación? ¿Cuánto tiempo hace de esto? ¿Cuál era tu situación? ¿Dónde estabas? ¿Estabas casada? ¿Tenías marido? ¿Tenías hijos? ¿Vivían tus hijos? O sea, la situación. Entonces la persona dice, bueno, sí. Ahora vamos al momento que se te muere el perro. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Y ella a lo mejor trae un problema de, qué sé yo, de que le duele, no sé, la planta del pie. Para no poner cosas graves, ¿no? Y entonces empezamos a tirar de ahí, de esa emoción, y ella que dice sí, porque resulta que se murió el perro y yo me puse triste, lo que realmente, eso fue un desencadenante. Porque el programante era a lo que nosotros vamos después, a través de ese dato, cuál fue el programante. Y la mayoría de las veces, el programante, el conflicto programante, ni siquiera está en la vida de la persona, sino que viene del transgeneracional, que es todo los programas que uno hereda, y que antes se trataban como que era un porcentaje, y ahora es una mayoría aplastante. El 90 y tantos % de cualquier síntoma o problema de enfermedad que trae una persona, viene, o fobias, o cosas sin resolver, vienen de programas con los que venimos de nuestros antepasados. Entonces empezamos a investigarlo. Y ahí, ¿qué pasó? La muerte del perro fue un desencadenante de una emoción oculta que estaba, si era en el pie, entonces ya empezamos, a ver, viene en el pie y trae una verruga, o trae un edema, vamos a poner una cosa, un edema en el pie. A mí ya eso me está diciendo una cosa, si lo trae en el pie, ya tiene una relación con la madre, porque los pies son la madre. ¿Por qué? Porque ponemos el pie en el suelo, la madre tierra,
Entonces ya ahí tenemos un conflicto con la madre. La verdad que las pobres madres estamos en todos los conflictos, de verdad que aparecen en todos lados. Somos una desgraciada. Rol protagónico. Tenemos, ya te voy a contar. Sí, pero porque no empiezan con los padres, le pegan con todo. No te creas. Mira, cuando miramos los árboles genealógicos, al padre la verdad que lo tenemos ahí, lo vemos a un costadito seguramente porque le hizo alguna cochinada a la madre y entonces hereda lo de la madre, pero por culpa del padre quizá, culpa no, sino por motivo del padre, pero al final lo va a heredar por la madre, no por el padre. Entonces, ese es un poquito el esquema sencillo para no entrar en enfermedades complicadas, ¿no es cierto? Y entonces dice, y además tiene un edema. Eso es agua. El agua es una relación con los referentes de familia, o sea, yo interpretaría en ese caso, vamos a ver qué pasó cuando se murió el perro, que le sale un edema en el pie. No es por la muerte del perro. La muerte del perro le viene a despertar, o sea, a desencadenar un programante que a lo mejor se generó cuando tenía 8 años, ahí están las técnicas de PNL para llegar a eso, ¿no? Y que tiene que ver que en el momento que muere el perro, le recuerda, porque el inconsciente te guarda la relación de la emoción con un acontecimiento, y te la guarda en un archivo que vos no tenés ni la menor idea ni te acordás. Entonces, a lo mejor la madre, porque habíamos dicho que tenía que ver con la madre, pues no sé, un día la está, no sé, o tiene un conflicto con la madre relacionado con una amiga, con una amistad, o con muchos celos que a lo mejor puede tener la madre. Vamos a poner una cosa así, ¿no? Para decir, bueno, ese es el programante. El cerebro, el inconsciente, relaciona esa relación de amistad que tenía esa chica y viene la madre y se la corta en un momento dado con el perro. ¿Por qué? Porque el perro es su amigo también. Entonces el cerebro hace unas asociaciones que nosotros, el inconsciente hace unas asociaciones que nosotros no somos capaces de verlo. Y donde más se ve son en las alergias. Lo de las alergias es algo increíble. Hace unas asociaciones que sí, ¿cómo puede ser? Y después te metes de lleno y podés hacer la descodificación que se decía antes de llegar a ese conflicto y desaparece automáticamente la alergia. Porque la alergia te hace una relación de un acontecimiento, un hecho, que puede ser hasta aislado en tu vida, con una emoción. Entonces, por ejemplo, lo típico, ¿no? Y muy cortito. Las personas que son alérgicas a los mariscos. Uh-huh. Dice, yo de golpe comía marisco y ahora no puedo comer más marisco. Porque resulta que un día está comiendo marisco, le llaman por teléfono, le dan una noticia de que, por ejemplo, lo echan del trabajo. Y él se queda mal y está comiendo marisco, o incluso puede estar mirando los mariscos en la mesa al lado, no necesariamente que lo esté comiendo. Uh-huh. Y él sigue su vida, eso se olvida, y un día va a comer mariscos y le sienta mal y le produce una reacción. ¿Por qué? Porque el inconsciente está diciendo, asocia marisco con que te van a echar del trabajo. Bueno, ese es una de las leyes más fuertes que tenía Hammer también, ¿no? Que él planteaba de que toda enfermedad derivaba, fundamentalmente él hablaba de los tumores, de los cánceres, uh-huh. Que tenía que ver con una emoción vivida en silencio, uh-huh. y sin poder verbalizarla. Es decir, que vos te olvidaste, uh-huh. vos la viviste como vos dijiste recién. Te olvidaste de que en ese momento vos miraste el marisco que estaba comiendo a la mesa al lado, sí. Pero te pasó una emoción que la viste en silencio. Muy fuerte. Pasó y vos te olvidaste. Después cuando fuiste a comer marisco, lo que menos relacionaba y que en ese momento vos te acordás de que había perdido el trabajo. Por eso es una emoción vivida en silencio, sin poder contarla, pero que ocasionó en vos un cimbronazo internamente. Ahí está, dice, la raíz de la emoción más fuerte. Esa es la segunda ley de Hammer. La segunda ley de Hammer, bueno, tiene 4 o 5. Sí, no, y después se agregaron otras, bueno, ahí las tengo todas, pero realmente esa ley de Hammer, y que habla de las características del impacto, tiene que ser dramático, inesperado, conflictivo entre razón y emoción, vivido en soledad y aislamiento, y sin solución satisfactoria. Pero esto es muy fácil ponerlo acá porque está elaborado para escribirlo, pero eso funciona todo en un centésima de segundo, y en el inconsciente. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el 97% de todos nuestros actos son inconscientes,
Es tremendo lo que nosotros... tenemos dos cerebros, ¿no es cierto? El cerebro cognitivo y el cerebro emocional. Uh-huh. El cognitivo va lento porque va tramitando todo, porque es el que nos permite planear, el que nos permite reflexionar, el que tomamos conciencia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso va muy lento, es un aparato de esto, una computadora muy lenta. Y el otro, el emocional, es el que va a 1000 por hora y registra todo. Pero tan rápido va que el registro... conscientemente el cognitivo ni se entera. Entonces por eso el equilibrio de los dos se llama inteligencia emocional, ¿no? El poder tener los dos cerebros en equilibrio. Pero lo que ocasiona precisamente, y digamos que lo que más me gusta a mí de transmitir a la gente, es que tenemos que pensar biológicamente. Y el pensamiento biológico es tan sencillo como, ayer me pasó, justamente, un dolor en la garganta, como una obstrucción en la garganta, y estaba tomando una cerveza con una amiga, el primer pensamiento que podría venirme, pero ya no me vino, es, me hizo mal la cerveza, ¿no? Me produce una obstrucción, el frío de la cerveza, había empezado a hacer un poquito de fresquito, es lo primero que uno piensa. Pero yo ya estoy en el pensamiento biológico. Entonces consiste en que, ¿para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que el propio síntoma me está avisando de que hay algo en mi cuerpo que yo tengo que solucionar? Que no es en mi cuerpo, sino en mis pensamientos, bueno, en una emoción que tengo ahí oculta que no la he sacado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la haya disfrazado con emoción social. Como cada vez va más corto el tiempo, ya yo estoy alerta y al primer síntoma ya lo descubro, porque no hace 3 meses, es que pasó ese día. Y entonces ahí saco yo que el Día de la Madre, que también tuve un episodio parecido, dice, 2 episodios parecidos. Pues el Día de la Madre, ninguno de mis 2 hijos me llamó por teléfono, pero porque yo conscientemente dije, no, uno está en un crucero, en un barco, trabajando, que me va a llamar, ni sabe que es el Día de la Madre, y mi hija, qué sé yo, anda por Brasil y tampoco tiene conexión, capaz que no tenga el wifi, y porque, bueno, no pasa nada, que no me llame para el Día de la Madre. Conscientemente, y yo ni me acordé, ni lo sentí. Pero tu inconsciente sí. Pero mi inconsciente lo registró. Uh-huh. Y anda a saber con qué cosa, que ya hacerme mi propio estudio es más complicado, pero con qué lo habrá relacionado, con alguna sensación de abandono o algo así, relacionado con el frío o al no haber expresado. Yo me fui directamente a qué fue lo que me tragué y no puedo ahora pasar. Y entonces me di cuenta. Me di cuenta y cuando me di cuenta yo me emocioné también. Me dije, sí, tienes razón. Que me llame cuando quiera. No, bueno, sí, ya está, pero ya lo digo. No es verdad que esto lo tomo yo de esa manera. Bueno, ese es un ejemplo, ves que es algo pasajero, algo que no tiene... Pero ese es el pensamiento biológico. ¿Para qué me está pasando esto? No por qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me está avisando que tengo que corregir? ¿O qué tengo que ir a ver de mis ancestros que estoy reparando? Porque no sabés lo que traemos. Creemos que somos libres de elegir. Mira, estábamos hablando de las profesiones, ¿no? ¿Vos te crees que elegiste filosofía porque eras el rebelde que dijiste, yo voy a hacer todo lo contrario a los demás, yo voy a estudiar filosofía? Habría que ver en tus ancestros por qué estudiaste filosofía. Claro. Pero bueno, filósofo no había, pero mira, hablando de filósofos, es que lo anoté porque dije esto le va a encantar porque tiene que ver con lo tuyo. Lo pone acá en este libro. Dice que lo dijo Epícteto de Frigia, filósofo griego del año 55, o sea que hace un rato, ¿no? Mira lo que dijo. Parece que nosotros hemos inventado algo, pero mira lo que dijo. El mundo no tiene sentido en sí mismo, tiene el sentido que le damos. Cada uno de nosotros somos responsables del sentido que le damos a los sucesos. Hay que dejar de ser víctimas, hay que dejar de acusar al otro. El victimismo es el que trae la mayor cantidad
de síntomas de enfermedad que te puedas imaginar. El acusar al otro, el buscar la culpa en el otro. ¿Sabés cuándo lo escribió eso? Yo no conocía esa frase, pero te lo ubico como menos históricamente. Fue el momento donde Grecia ya había perdido la hegemonía en el mundo. Eran como los niños mimados, los griegos, ¿no? Hasta ese momento. Los romanos lo invaden, lo hacen bolsa, se quedan con toda la cultura. Tiene sentido. Claro. Y los griegos empiezan a perder, como decir, ¿dónde quedó lo que fuimos nosotros? Ahora somos simplemente vasallos de los romanos. Encima los romanos le robaron montones de fórmulas filosóficas, se la adosaron a ellos, la cambiaron y los pobres filósofos quedaron vagando por ahí y trataron de buscar una justificación. Años después se emparenta esto de estos filósofos post, digamos, hegemonía griega con los existencialistas. De la posguerra, ¿entendés? Como que dos situaciones parecidas, donde se pierde en hegemonía y donde uno empieza a acomodarse y decir, bueno, la vida no tiene sentido. El sentido es se lo voy a dar, ¿no? Claro. Y ese tipo de filosofía surge justamente cuando uno se siente desvalorizado. Vos fíjate que ahora une otra cosa, dicen que las crisis son oportunidades, que esa es una palabra japonesa que quiere decir crisis y oportunidad, quiere decir lo mismo, ¿no? Es la misma palabra para las dos acepciones. En momentos de crisis de un país, como estamos hablando, como me estás contando de Grecia, en la crisis de ahora de Europa y de Estados Unidos, es cuando surgen el pensar en otra cosa. O sea, las crisis son para evolucionar, las crisis son para crecer. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Sí. Y en la enfermedad, o en el problema, en el síntoma que podemos tener en nuestro cuerpo, también es para crecer o para morirte. Es decir, así como estás, no vas a poder seguir. O cambias, o vamos a buscar cuál es la causa y vamos a cambiar, que es lo que hace la bioneuroemoción. Acompaña al sujeto a buscar la causa. Él mismo va a encontrar el recurso, nosotros se lo hacemos encontrar el recurso, y él mismo se va a sanar, pero no porque nosotros le hagamos magia, sino porque vamos a ayudarle a buscar su propio recurso, porque en algún momento de su vida vivió lo contrario a lo que está viviendo en esa emoción que le hemos encontrado. Seguro, ¿no? seguro. Entonces, él mismo encuentra el recurso. Entonces, estamos en lo mismo. Necesitamos llegar a una crisis, ya sea asistencial, una crisis física, una crisis de valores, o lo que sea, para poder dar el paso siguiente. No habría evolución en el mundo si no hubiera... Todo esto que hemos hablado así por encima y muy rápido, de la evolución, no de la humanidad, sino de lo que es la vida en la Tierra, fueron porque el mundo de golpe se partía en dos, dejaban de haber árboles, dejaba de haber agua o había más exceso de agua. O sea, los que caminaban tenían que nadar, o sea, la necesidad lo fue creando una nueva fórmula para poder seguir viviendo. Y eso exactamente es lo que hace la biología. Cuando uno tiene... dice, por ejemplo, un cáncer, ¿no? El cáncer de hígado. Si yo tengo que crear, o por ejemplo lo que le pasó a Hammer, para ir ya a un ejemplo concreto. Hammer genera un cáncer de testículo cuando muere su hijo. El cáncer de testículo en esa fase, que tiene que ver con la reproducción, no con la glándula, sino con la reproducción, que corresponde entonces a esa primera etapa, dice... ensancho o creo más células, eso consiste en el cáncer, para tener más fertilidad, para poder reproducirme y hacer más hijos. Entonces, él está diciendo, tiene una emoción, me quedé sin hijo y se murió mi hijo, me quedo con eso, entonces quisiera tener más hijos, o qué lástima que no tuve más hijos, no sé cuál ha sido su emoción oculta. Entonces, ¿qué es lo que hace automáticamente la biología? Crear más masa para poder tener más hijos. Lo mismo pasa con el hígado. Dice, bueno, un cáncer de hígado, hay que seguir ensanchando el hígado para agrandar el almacén donde guardábamos las cosas, ¿no? Porque el hígado se almacena. Y si yo tengo un sentido de carencia, que me voy a quedar pobre porque o no voy a quebrar. La gente, por ejemplo, que quiebra, que tiene problemas importantes, genera no todas, ¿no? Lógicamente, depende de cuál ha sido su emoción. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder lo poco que tiene.
Y como el inconsciente le da lo mismo que sea real o ficticio, entonces ensancha el hígado. Y cuando una persona, tuviste muchas veces que te dicen que hay una metástasis en el hígado. La metástasis en el hígado la mayoría de las veces se produce cuando una persona que recibe quimio piensa que la están intoxicando. O sea, por eso cada vez que alguien toma quimio, le están dando quimio, sacar el pensamiento o buscar la manera de que la persona no piense que la están envenenando. Porque entonces inmediatamente ese pensamiento tóxico hace que el hígado, entonces, que otra función es la de filtrar, entonces también esté pensando que filtra tóxico, y entonces ahí también se genera o una hepatitis o otro tipo de cáncer de hígado, y se le hizo metástasis. Y yo no me voy a meter mucho en eso, que tampoco soy la persona indicada para saber, pero sí todas las cosas que vamos oyendo y lo que nos van dando en apunte y lo que hemos escuchado en el curso, que ya cada vez está más claro que la metástasis no es metástasis, es un nuevo tumor generado por esto. No es que ha hecho metástasis porque se extendió, sino que por ese pensamiento de toxicidad se reproduce otro cáncer distinto en el hígado. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, un tema musical, y después nos vamos a meter de lleno en lo que le agrega Henry Corbera a todo esto. Yo te agrego algo con lo biológico. Vos dijiste algo, entre todas las cosas tan interesantes que estás diciendo, ¿no? Las crisis, los cambios, afectan lo biológico, y lo biológico evidentemente es parte de la evolución del ser humano. Me pregunto dos cosas. Una, te hago un pequeño aporte. Los grupos sanguíneos también tienen que ver con la evolución de la humanidad. No aparecen casualmente, aparecen con momentos de migración, momentos donde se van a buscar alimentos nuevos. Hay todo un estudio muy interesante, hay un libro que yo conseguí en un tiempo, que se llama Los grupos sanguíneos y la alimentación, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, que el cero positivo es de los grupos más antiguos, más antiguos. Por eso a un cero positivo le cuesta mucho trabajo abandonar la carne. Ajá. Sí, ahí está la alimentación efectivamente para los que... Y los grupos más nuevos, unos con un alimento y otros no. Exactamente. Sí. Y los grupos más nuevos que son más resistentes, por ejemplo, a comer las carnes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se empecina en determinada alimentación, y los grupos sanguíneos, según estos informes, no estarían, digamos, de acuerdo, y hay que hacer una dieta un poquito más balanceada sin abandonar determinados alimentos que tienen que ver con los ancestros. Pero se comunica con esto, tiene que ver perfectamente con lo que es la... La pregunta te voy a dejar para cuando termine de desarrollar Henry Corbera. ¿Dónde quedan o qué importancia tendrían todas las prácticas que trabajan sin ahondar en el inconsciente de la persona? ¿Me explico? Esa después la va a contestar. ¿Sí? Después de la publicidad. ¿Dónde quedaría todo esto? Claro. Porque todo lo que vos estás apuntando es que si uno no saca la emoción oculta del inconsciente, poder bucear, yo puedo hacer miles de cosas sobre vos, pero si vos no la podés sacar, podemos estar 48 años y seguimos reproduciendo. Es más, podemos llegar a producir una intelequia tan grande que podemos poner ahí las problemáticas y pensar que las solucionamos, cuando no es así. De ahí a querernos iluminados hay un paso. Exacto. ¿Está bien? Exacto. ¿Me entendés por dónde voy? No, además vamos a matizarlo, ¿sí? Dale. Una publicidad muy chiquitita y enseguida volvemos acá con Graciela Cuatroqui. Tema realmente muy interesante, te agradezco mucho.